entendido el poder que hay en ella. Y cada vez que preparamos un mensaje, independientemente del tiempo que tengamos o no, siempre deseamos dejar el mejor mensaje de nuestra vida, porque no sabemos si este sea el último mensaje que Dios nos permite dar. Por eso nosotros siempre tenemos que procurar dar el mejor mensaje. Decir, hoy es viernes, pero voy a preparar el mejor mensaje de mi vida. Amén. Por si para el otro viernes no estoy, ¿verdad? Pues dejar el mejor mensaje. Yo sé que es cuestión también de nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros compromisos en la casa, con la familia, con nuestro trabajo y todo eso. Pero dentro de todo siempre tenemos que buscar un tiempo para orar, para leer la Biblia y para preparar un mensaje, ¿verdad? Entonces, a ver qué les parece. Yo quiero hablar en esta tarde sobre la fe. La fe es sumamente importante para nosotros los humanos. ¿Y cuál fe? La fe que va a creer en Jesús. La fe que nos lleva a creer en un Dios vivo, en un Dios de verdad, en un Dios que nos ama, en un Dios que murió por nosotros. La palabra de Dios dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces yo voy a hacer una oración y si alguien trae su Biblia y quiere buscar, vamos a estar hablando sobre la fe en el libro de Hebreos en el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1. Entonces en lo que ustedes van buscando, yo voy a hacer una oración. Padre, en esta tarde te doy gracias. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra dice que tú pusiste una porción de fe en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque creer en ti es poder tener certeza de nuestro futuro, de nuestra esperanza y de nuestra vida eterna. Gracias, Señor, porque no creemos en nosotros mismos ni en nuestra obra, sino en tu obra perfecta y maravillosa de salvación. Por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que predicamos de ti, mi Señor Jesús, porque tú nos diste vida eterna, tú nos diste vida nueva, tú nos diste promesas para que pudiéramos vivir en bendición aquí en la tierra. Yo te pido, Señor, que abras el corazón, el entendimiento, el razonamiento de cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje y que lo puedan recibir con amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Algo estuve yo estudiando durante la semana y decía, ¿qué voy a compartir en el centro de rehabilitación? ¿Qué compartiré? Y me puse a pensar, tengo que compartir de la fe, porque el día que yo tuve fe es el día cuando yo tuve victoria. Cuando yo tuve una fe genuina y verdadera, es el día en que yo pude vencer con todos mis temores, con todos mis rencores, con todo mi odio, con toda mi amargura, y no solo eso. Cuando yo rompí eso, automáticamente, hermanos, las adicciones se fueron. Porque no sé si ustedes sepan, pero el verdadero problema o el verdadero mal de nosotros es lo que hay en el corazón. La adicción es simplemente el síntoma del mal que nosotros tenemos. Entonces, en vez de nosotros queremos luchar y ayudarle al adicto quitándole la botella, quitándole la caguama, cuando nosotros tendríamos que estar orando para que Dios sane los corazones. Porque un corazón sanado, hermanos, es un corazón libre. Y para que un corazón sea libre tiene que conocer a Jesús. Jesús dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad nos haréis libres. Pero para que ustedes puedan tener una fe, pues es necesario que se les predique de Jesús. Es necesario que ustedes escuchen de ese Jesús que ama, de ese Jesús que liberta, de ese Jesús que nos da vida nueva, que nos da un renacimiento. Amén. ¿Por qué podemos nosotros ser limpiados de esa enfermedad, como lo llama la psicología o la sociedad? O la Biblia dice que es pecado, ¿verdad? Pero no vamos a pelear ese nombre. ¿Por qué podemos ser sanados nosotros por medio de Jesús, hermanos? Porque por medio de Jesús, hermanos, no es nomás una simple consejería o terapia, sino es un renacimiento, es una persona que nace de nuevo sin el deseo del alcohol, sin el deseo de la drogadicción. Yo les he platicado un poquito de mi testimonio y yo empecé a ir a una congregación a escuchar la palabra de Dios y no les voy a mentir. A mí me tocó ir varias veces amanecido y crudo. Bueno, borracho todavía. Pero como yo tenía un compromiso con mi esposa, yo iba con ella a la congregación. Y me acuerdo que llegábamos y la palabra empezaba a sonar. Muchas veces salía muy enojado porque el mensaje no me agradaba, porque el mensaje no me convenía a mi vida o a mi estilo de vida. Pero muchas veces salía de gran manera bendecido. Y me acuerdo que había momentos donde la palabra llegaba tan fuerte a mi vida que yo quería llorar. ¿Y sabe qué hacía? Mejor me salía para afuera porque ¿cómo que esto me está pasando a mí? Pero conforme duré 3, 4, 5 meses yendo, conforme fui escuchando la palabra de Dios, esa palabra me fue haciendo libre, me fue limpiando, me fue purificando, hasta que entendí, yo necesito a Jesús.
O sea, es una emergencia, es una necesidad. Dejar a Jesús que entre a mi vida. Y ese día que yo dejé que Jesús entrara a mi vida, ese día se acabó el problema de ansiedad, de alcoholismo, de ansiedad, de drogadicción. Fue un milagro, para muchos es un milagro, para otros es un proceso, porque Dios trabaja diferente en cada persona. Yo no puedo decir, Dios te va a sanar hoy mismo, no. Tal vez tú vas a recibir un proceso. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese milagro? Fue por medio de la fe. Cuando yo me di tiempo de escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando yo creí en ese evangelio, yo fui sellado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, lo primero que nace en ti es santificarte. Ese es el fruto de una persona renacida. Luchar para santificarse, empezar a aborrecer el pecado. Y no quiere decir que no vas a caer. Tal vez vas a caer, pero por cuanto has recibido el Espíritu Santo, vas a luchar en contra de él. Amén. La palabra dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero predicarle un poquito a usted en esta tarde sobre los grandes personajes que Dios usó durante la historia de la humanidad. Y cómo fue que todos se movieron por la fe. Y los que alcanzaron grandes cosas o grande la gracia de Dios sobre ellos, simplemente fue por fe. Y fíjese cómo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Fíjese cómo es la fe, ¿eh? Ahora, ustedes pueden ver muy lejos su transformación y habrá muchos entre ustedes que dirán, yo no voy a cambiar nunca porque no puedo o simplemente no quiero. Y pueden ver esto como que muy lejos y ustedes pueden decir, no, tal vez esto para mí no es, o tal vez el camino de Dios no fue hecho para mí, o tal vez yo no fui hecho para ser un cristiano o para ser un creyente. Pero déjame decirte que todo fue constituido de lo que no se ve. Dios hizo algo maravilloso. Créeme que no sé cómo piensas tú, pero yo pensaba, así nací y así me voy a morir. Y muchas veces le dije a mi esposa, porque era la que más renegaba, oiga, pues cómo no iba a renegar. Y yo le decía, pues así me conociste, tú me conociste en las fiestas, en los bailes. Es más, cuando yo te invité a dar la vuelta yo andaba borracho. Y tú así quisiste dar la vuelta conmigo. Y ahora te estás quejando de esto, porque yo tenía una idea y tenía una atadura. Y había un pensamiento muy egoísta. No sabía que el primero que estaba batallando y sufriendo era yo. Y enseguida los que están alrededor de mí. Pero lo vuelvo a repetir, hermanos, no tenía una fe. Yo creía que tenía una fe. Yo también creía en Diosito, como decimos muchos. Y pobrecito, Él murió por mí. No, ¿cuál pobrecito? Pobrecito de mí. Él es poderoso y grande. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces yo también supuestamente creía. Pero ¿por qué entonces, si yo tenía una fe, por qué entonces no había un fruto? Porque realmente tenía una fe muerta, hermanos. Necesitamos una fe viva en Cristo Jesús, porque la fe viva es la que transforma, la que renueva la mente y el corazón. Es aquella que nos aparta del mundo para acercarnos a Dios. Amén. Necesitamos una fe en Jesús. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando hay una verdadera fe genuina en nosotros, ¿sabe cuál es el deseo? Leer la Escritura, orar y decirle, Señor, transforma mi corazón. No puedo, pero tú transfórmalo. Si viera cuántas veces después de que acepté a Jesús en mi corazón, me tocó sufrir, porque yo vivía una vida desordenada y para mí era muy difícil ordenarme. Para mí era bien difícil dejar de decir disparates y maldecir. Y yo sufría, porque yo ya tenía como 4 meses en la iglesia y todavía no podía dejar de decir disparates. ¿Sí me entiende? No fue fácil. Dejar de tomar, Dios lo quitó ese día. Pero los disparates, hermano, era con los que yo luchaba. Y me acuerdo que me tocó llorar. Pero no servía de nada el llanto, porque se me levantaba y seguía igual, maldiciendo a mi hermano, maldiciendo a los trabajadores. ¿Sabe que un día Dios me confrontó por medio de un tío de mi esposa que andaba trabajando conmigo y me dijo, pues ¿cuánto tiempo tiene yendo a la iglesia? Le digo, tengo 6 meses. Oye, ¿no sería bueno que ya dejara de decir disparates? 6 meses, ya era una vergüenza que yo siguiera con ese mismo vocabulario. Es más, eso ya era un descaro. Y le dije al Señor, me acuerdo, ¿sabe qué hice yo? No le dije nada, porque me llenó de vergüenza. Yo andaba trabajando y en las casas de los menonitas, la mayoría tienen una huerta atrás de su casa, árboles. Me fui para atrás de la huerta
Y allá donde nadie me miraba, entre los árboles, me hinqué y le dije al Señor, Señor, perdóname, no puedo dejar de maldecir. Esta maldición me sigue para todos lados y es mi estilo de vida. Y me acordé de esa porción de la fe que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dije, bueno, entonces ¿cuál es mi fe? ¿Por qué no he podido agradarte en esa área? ¿Por qué no he podido vencer con eso? Y le dije, Señor, ayúdame. Y ese día el Señor me ayudó a romper con esa maldición de los disparates. Pero yo era una persona que no sabía hablar bien. Mi niña, la mediana, cuando yo le hacía un cariño, yo le decía disparates. Era mi manera de supuestamente hacerle cariños. Yo miraba a una persona y sin conocerlo yo ya le estaba maldiciendo la vida. Venga para acá, ¿sí me entiende? Sin conocerlo. Y me decía mi hermano, un día te van a agarrar a trancazos. Pues ni lo conoces, ¿y por qué le dijiste eso? Pues nomás para que se apure. ¿Sí me entiende? Pero Dios obró de una manera maravillosa, hermanos, y entendí que yo necesitaba agradar a Dios. Aparte, otra cosa bien, bien importante. Como yo en cuanto conocí a Jesús, lo primero que hice fue predicar del Evangelio. Entonces esta parte de mi vida no me dejaba alumbrar. No había poder. ¿Sí me entiende? No había testimonio. Entonces Dios no me podía usar, porque siempre terminaba quedando avergonzado. El diablo siempre me avergonzaba en esa área. Amén. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, confianza, creer en Él. Créame, hermanos, cuando en una persona se produce fe, inmediatamente tienen que empezar a ver fruto. No lo digo que los cambios son así maravillosos y rotundos, no, pero tiene que empezar a haber un crecimiento en nuestras vidas. Y es por medio de la fe, hermanos. Y la fe no viene si usted no tiene comunión con Dios por medio de la Escritura. Usted puede tener una religión sin leer la Escritura. No necesita usted la palabra para ser religioso. Pero el problema, ¿dónde está la verdadera fe? ¿Y dónde está la verdadera comunión? La comunión de Dios se experimenta, o la voz de Dios la escuchamos solamente por medio de la palabra de Dios. Yo en veces quisiera que Dios me hablara y siento que me dice, pues ahí está la Biblia, ven y búscame, ahí estoy hablando todo el tiempo, ¿verdad? Pero en veces nosotros quisiéramos, no, si tú me hablas, Señor, ahora sí ya no vuelvo a tomar, que dicen muchos, no, si tú me hablas, pues ahí está el Señor hablándonos por medio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? En el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Dios tiene un galardón, como que tiene un premio, un regalo para nosotros. Y cuando nosotros lo aceptamos en nuestra vida y crece una fe, por ese mismo premio nos esforzamos, porque decimos, algo bueno hay en el cielo para mí. Algo bueno hay en el cielo para mí. Yo siempre le pregunto a la iglesia donde yo estoy administrando o predicando, yo siempre les digo, yo no sé cuántos de ustedes han soñado o han pensado más que nada en la entrada triunfal de la iglesia a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado cómo va a ser ese gran día? Yo sí me lo imagino muy seguido, no sé cómo va a ser, pero yo siempre pienso y digo, ¿y cómo irá a ser cuando vayamos a tu presencia, Señor? O sea, tal vez vamos a ser bien avergonzados, tal vez nos va a dar vergüenza, y aquí estoy, Señor, mírame, fuiste tú, es tu fidelidad. O tal vez nos vamos a llenar de gozo, aquellos que somos más alegres. Los que son medio serios, pues van a quedarse más serios todavía, ¿verdad? Pero algo va a haber en nosotros. A lo mejor muchos van a brincar de emoción y a lo mejor otros van a estar, ¿este qué trae? Pero va a haber algo en nuestras vidas. Pero eso es fe, hermanos. Creer en el cielo, creer que un día vas a estar con Él, pensar que un día le vas a ver y que un día vas a entrar a la presencia de Dios, es por fe. Es simplemente por fe. Porque si tú piensas en tus obras, tú vas a decir, no, hombre, no voy a entrar. Pero si tú piensas en la fe en Jesús, en lo que Él hizo, cómo es que Él murió, cómo es que Él pagó por tus pecados, tú vas a entender que un día vas a estar ahí, que tú tienes una parte en el cielo con Él. Amén, hermanos. Voy a leerle algo que aquí yo me robé de las redes sociales. Dicen que no robarás, pero pues ni modo. No, lo tomé, lo capturé. ¿Sabe por qué lo capturé? Porque esto lo puso mi hermano en su estado. Y se me hizo tan interesante. Mi hermano tiene aproximadamente cerca de 6 meses sin tomar. Y siempre le decía, y de repente un día decidió apartarse del alcohol. Y él puso ahora esta mañana, o ayer en la mañana puso esto en su estado y dice, razones para no beber.
Bebí para ser feliz y conocí la infidelidad. Bebí para ser sociable y me alejé de los demás. Bebí para ser amable y me volví amargado. Bebí para tener amigos y me quedé solo. Bebí para poder soportar los dolores de la vida y caí en la autocompasión. Bebí para poder dormir y me levanté cansado. Bebí para ser más hombre y me volví impotente. Bebí para trabajar mejor y perdí el empleo. Bebí para tener más confianza y empecé a temblar. Bebí para sentirme valiente y me llené de temor. Bebí para sentirme seguro y empecé a dudar de mí. Bebí para ser creativo y empecé a olvidar las cosas. Bebí para olvidar y me atormentan los recuerdos. Bebí para sentirme libre y me convertí en esclavo. Bebí para resolver mis problemas y estos aumentaron. Bebí para ayudarme a vivir y evitar la muerte. Bebí para ayudar a vivir y evité a la muerte, perdón. Bebí para ver experiencias del cielo y conocí el infierno. Por estas razones y muchas más, hoy no bebo. Fíjese, ¿cuántas veces nosotros pensamos que con eso nos vamos a ayudar? Que el alcohol tal vez nos va a ayudar, que el alcohol tal vez va a ser una poca de solución o un poco de descanso o un poco de alivio, sin darnos cuenta, hermanos, que invitar al alcohol a nuestra casa es invitar juntamente con él la desgracia, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, la amargura, el odio, el coraje, el rencor, los gritos, la destrucción, el miedo, el tormento y todas estas cosas. Todos los que le abren las puertas al alcohol o a la adicción, le abren las puertas a todos estos demonios para que entren a sus casas, a sus hogares. No solo te van a atormentar a ti, no solo te van a lastimar a ti, van a lastimar a los seres que tú más amas, a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, hasta tus vecinos van a ser lastimados cuando tú le permitiste a la adicción o al alcohol que entrara en tu vida. Junto con ella entró la maldición y la desgracia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad que sí? Yo lo viví. Yo también en un tiempo le di la invitación al alcohol y a la adicción a mi vida. Yo también sé lo que es sufrir por el alcohol y la adicción. Yo también sé lo que es quedarse solo. Yo también sé lo que es un lunes amanecer enfermo, sin un 5 y todo loco. Y problemado con problemas con las demás personas. Pero déjame decirte que así como viene la maldición cuando tú le abres las puertas al alcoholismo, a la adicción, así también tras de Jesús vienen las bendiciones a tu vida. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo, cuando tú le dices, entra a mi vida primero que nada, Él va a entrar, pero no solo a tu vida, va a entrar a tu hogar, a tu trabajo, a tu salud mental, a tu economía, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Cuando tú le abres las puertas a Jesús, tú le estás abriendo las puertas a la bendición, a tu vida. Y no te estoy hablando tanto de bendición económica, hermanos, porque esto te queda en segundo término. Lo más maravilloso vas a ver cuando tu corazón ha sido sanado, cuando tu mente ha sido sanada, cuando te das cuenta que ya no tienes necesidad de alcoholismo ni de drogadicción para ser feliz y para salir adelante. Cuando viene el ánimo de salir adelante, de ser una persona que pueda ser útil en esta tierra, no solamente para ti mismo, sino para tu familia, para tu esposa. Cuando dices, yo respondo por mi hijo, yo respondo por mi esposa, yo voy a responder por mis padres. Yo voy a trabajar, yo voy a salir adelante, yo voy a conquistar muchas cosas en el nombre de Jesús. Dios puede hacer todo eso, pero todo eso se requiere, hermanos, fe. Fe en Jesús. Fe en aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Aquel que lo entregó todo sin límites. Aquel que te mostró el amor y no con palabras, sino con un hecho maravilloso, el cual se entregó derramando sangre por ti. ¿Sabías tú que nuestro pecado nos condena y nos lleva a nosotros al infierno como debe de ser? Así es. Pero Él pagó por ti, Él pagó por mí. ¿Sabías tú que todo pecado en la tierra tiene que ser pagado? Cualquier mentira pequeña que yo haya dicho o cualquier acto o pensamiento malo que yo haya dicho tiene condenación. Pero hoy te tengo una noticia. Hubo alguien que pagó por mí. Hubo alguien, y no te estoy diciendo ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, claro que no. Pero dice, abogado tenemos para con Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, pues si volviéramos a pecar,
Por si de pronto somos débiles, tenemos un gran abogado que se ha encargado de pagar por nuestro pecado. Nos da esperanza, esto nos da esperanza, esto nos da fe. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Voy a seguirle leyendo aquí en el libro de Hebreos. Fíjese lo que dice ahí en el 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor y preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho hacedor de la justicia que viene por la fe. Pero si se fija, hermanos, Noé se le advirtió que iba a venir un diluvio y que tenía que predicar el evangelio no solamente a su casa, sino a toda la región donde él vivía. Y más o menos Noé predicó como por 120 años. Pero la fe no se acabó. Porque muchas veces nosotros predicamos 5 años y decimos, pues nadie se convierte, no voy a predicar. Noé predicó 120 años y nadie creyó en lo que él predicaba. Lo juzgaron loco. Pero fíjese, pero esa fe que él siguió practicando, de esa fe que él se abrazó, fue suficiente para que su casa se salvara. Es una gran bendición. Óigame, yo quiero decirle algo esta mañana. Yo deseo que tú te salves, yo deseo que tú creas, yo deseo que tú tengas fe. Pero si este evangelio que yo te predico, tú lo rechazas, pero mis hijos se salvan, yo soy bendecido. Automáticamente yo ya fui bendecido. Amén. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Dígale que está enseguida. Yo no sé si tú creas. Dígale. Pero yo quiero creer, yo quiero tener fe. Amén. O sea, tú es personal. La salvación es personal. Si tu compañero no la quiere creer o no quiere recibir a Jesús, o sea, qué lástima, nos duele, pero recíbela tú. ¿Sí me entiendes? Si tu compañero en 6 meses sale de este lugar y decide seguir la misma vida, es su decisión, es su problema. Él enfrentará las consecuencias, pero tú haces el cambio, tú haz la diferencia en este proceso. Por fe, dígale que está enseguida, dígale, por fe cuando yo salga, mi vida va a ser diferente. Amén. Gloria a Dios. Noé. Dice aquí, hermanos, en el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a lugares que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierras ajenas, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, dice en el 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Amén. Creyó que era fiel quien había prometido. Nos vamos a quedar en el 12. Hermanos, dice la palabra de Dios, dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, y el que cree en mí no. Por fe tenemos que creer en eso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero por la fe, cuando usted cree en Jesús, vive y deja sus delitos y sus pecados en vida. Y el día de mañana, en 10 años o en 15 años que usted tenga que partir, no morirá. ¿Sí me entiende? Va a un descanso, va a un proceso, porque es necesario que todos mueran una sola vez, dice la palabra de Dios. Pero por la fe, el día que yo muera, hermanos, por la fe, el día que yo muera, Jesús me levantará. Por la fe, no por mí, por la fe en Él, por la fe que Él murió, que Él pagó, que Él resucitó al tercer día. Y dice que somos coherederos juntamente con Él de todas las grandezas, de todas las riquezas que Él ha recibido. Necesitamos fe. Necesitamos fe, hermanos, para que haya paz en nuestra vida. Necesitamos fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros podríamos estar enfermos, hermanos, y tal vez la enfermedad podría ser de muerte, pero cuando tú tienes fe en Jesús dices, hombre, aún este proceso me va a ser de bendición, porque el día que yo muera se acaba el dolor y un día Dios me volverá a levantar. Ahora, tal vez sí es cierto que pueda haber cierto temor por la muerte o preocupación, porque es un misterio que no conocemos y que un día vamos a experimentar. Pero siempre va a haber una esperanza por la fe, de que aún el día que tú mueras, vas a salir adelante. Cuando mi papá empezó en sufrimiento, mi papá ya partió, mi papá ya está con el Señor,
Pero cuando yo lo miré que se empezó a poner grave, yo dije, se va a asustar, se va a preocupar. Estaba gozándose en el Señor. Él simplemente sabe qué decía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, decía, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo, decía, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, le decía a los doctores y a las enfermeras. Y la última noche, una de las últimas noches, como a la segunda, tercera noche falleció. Pero antes de que él falleciera, los muchachos me acompañaron. Isaac se acercó y le dijo, Manuel, ¿quieres que Dios te sane o quieres ir a la presencia de Dios? Yo quiero ir con el Señor. No tenía miedo. No tenía miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Por la fe que había en su corazón. Y él me dijo, ya no quiero más, estoy cansado. Así no quiero vivir, quiero irme con el Señor. Amén. Y todo es por la fe. Me preguntaba mi esposa precisamente anoche. Me decía, ¿por qué tan tranquilo, Rodolfo? Si tú estabas tan apegado a tu papá, ¿por qué estás en tanta paz? ¿Por qué no te miro sufriendo? Le dije, porque yo sé que lo que está ahí en la tierra es el cuerpo, el estuche nomás. Yo sé dónde está mi papá. Para mí es nomás como si él se hubiera ido a un descanso y que de pronto nos vamos a volver a ver. Pronto, porque la vida aquí es corta, aunque Dios permita que yo viva 100 años. Pero mañana vamos a estar en 100 años. Y vamos a estar en la presencia de Dios y voy a volver a gozarme con mi Padre. Amén. Pero es por fe, hermanos. Todo esto es por fe. ¿Por qué cree que estoy aquí? Por la fe que hay en mi corazón. Porque creo que Dios puede hacer algo en ustedes. Y mucha gente me dirá, los adictos no cambian. No, yo he visto personas transformadas simplemente porque han creído en Jesús. Personas predicando el evangelio, personas, ahí está el hermano Octavio, no, ya se me fue. Ahí está el hermano Octavio sirviéndole a Dios en este lugar, por fe, simplemente por fe. Y un día podría haber alguno de ustedes predicando en este lugar o dando testimonio que por fe un día usted creyó y aceptó a Jesús y que ahora es libre de todo ese problema. Es por fe, hermanos. Los grandes personajes de la Escritura, todos los que nosotros vemos escritos aquí, las cosas más maravillosas que ellos lograron hacer, simplemente fue por la fe, porque creyeron. Y ¿sabe qué? Lo más sorprendente, que ellos tenían una fe de lo que ahora ya fue hecho. ¿Sabe qué? Ellos estaban creyendo en un Salvador. Usted y yo ya sabemos que murió el Salvador, ya sabemos que tenemos salvación. Ellos todavía no tenían salvación. Por eso Jesús cuando muere, cuando Jesús va al corazón de la tierra, por eso Jesús vuelve a ese lugar para sacar del cautiverio a los que estaban ahí por fe. Ellos estaban en un cautiverio y cuando Jesús va a la tierra, dice que libertó el cautiverio. Y luego todavía de pilón fue y les predicó a aquellos que no creyeron y les dijo, era verdad, lo que Noé predicó era verdad, yo soy, pero no creyeron en él. Hermanos, es necesario que crean en Jesús. Es necesario porque Jesús, hermanos, el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y no hay un nombre debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de los Hechos. Jesús es el único Salvador y Redentor y intercesor entre Dios y los hombres. Jesús es el único que tiene la autoridad para pagar por ti sus pecados y la sangre de Jesús es la única santa y que era agradable a la presencia de Dios para pagar nuestros pecados. Él era el único que podía morir por ti y por mí. Créeme, hermanos, Jesús es lo que necesitas, una fe en Cristo Jesús. Dígale que está enseguida, dígale, es que Jesús murió por mí, dígale. Pero también por ti, dígale. Amén. Tenemos que creer por fe, hermanos. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, como dice ahí en el libro, en el capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Créame, yo también de pronto he estado falto de fe. ¿Y qué cree que pasa en mi vida cuando la fe baja? Pues ya no quiero orar, mucho menos predicar. Si orar en la casa se me hace difícil cuando no hay fe, ¿usted cree que es fácil predicar sin fe? ¿Cómo vas a hablar de algo que de pronto empieza a entrar la duda? ¿Sí me entiende lo que le digo? Porque soy ser humano, porque yo también como usted tengo debilidades, porque yo también lucho conmigo mismo. Amén. Por eso he entendido, hermanos, que sin fe yo no estaría en este lugar. Para empezar, sin fe no hubiera frutos en mi vida ni esperanza. Sin fe es imposible servirle a Dios. No nomás agradarle, sino servirle a Dios. Y si algo hacemos nosotros, hermanos, simplemente es por fe. Necesitamos nosotros tener fe, confiar. ¿Sabe qué?
yo siempre estuve preocupándome, ¿qué voy a predicarles este viernes a los hermanos? ¿Qué les compartiré? Y dije, la fe, porque la fe es tan necesaria en el creyente. La fe es tan necesaria, o sea, el mundo necesita tener una fe. ¿Por qué las personas son transformadas y renovadas? Porque tuvieron una fe, porque confiaron que sí podían, porque creyeron que Dios podía ayudarles, que Jesús les iba a echar la mano. Confiaron en que había una vida diferente, creyeron en esas promesas que tenía Jesús para nosotros. Cuando a mí me dijeron, Dios es real, Dios no está muerto, Dios está aquí, aquí está la presencia de Dios, decían, porque donde yo me convertí era una iglesia más movida así. Y yo decía, pues que sí será cierto. No, tan loco, decía yo, se me hace que no es cierto, que Dios no está allí. Pero yo quería experimentar a ver si Dios era real. ¿Y sabe cómo fue que experimenté al Dios verdadero? Cuando Dios empezó a transformar mi vida, dije, sí es real. Sí es real, Dios realmente sí es cierto. Lo que yo nunca quería dejar, Dios lo quitó. Y lo quitó con amor, hermanos. No me forzó, no batallé, no sufrí. No hubo un deseo jamás de volver a tomar o de drogarme. Simplemente fue algo, pum, y listo. ¿Sí me entiende? Hubo una necesidad de Dios ahora. Hubo un anhelo de buscar de Dios. Hubo un enamoramiento, hermanos. Me enamoré de Dios. Le di gracias a Dios. Comprendí, entendí tantas cosas, y aunque no había leído todavía la escritura en aquel tiempo, pero yo sabía que Dios me había salvado, yo sabía que Dios me había perdonado. Me acuerdo que yo le predicaba a la gente y le decía, Jesús te ama y Jesús murió por ti. ¿Pero qué es esto? Y pues yo, como todavía no conocía la escritura, pues hasta ahí llegaba. Y yo le decía, pues yo no sé, todavía no leo la Biblia, pero yo sé que Jesús murió por mí y yo sé que lo hizo también por ti. Amén. Entonces, pues ahora Dios nos ha dado un poquito más de conocimiento y nos falta mucho, pero hoy quise predicarle de la fe, hermanos. Hoy esta tarde yo quise preocuparme un poquito de que naciera fe en ustedes, porque dije, bueno, los chavos tienen un proceso, las personas en este lugar tienen un proceso y tienen un tiempo en este lugar. Nosotros predicamos la palabra de Dios, ustedes tienen un proceso, los 12 pasos, consejería, testimonio, oración y todas estas cosas. Pero dije yo, ¿dónde está la fe? ¿Qué está pasando? ¿Verdaderamente están haciendo en ellos en fe? ¿Se han preocupado por tener fe? ¿O entienden lo que es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Creen que Dios les va a ayudar? ¿Confían en que hay una nueva vida? ¿Creen que hay un renacimiento? Necesitamos fe. Necesitamos creer en eso. Yo les voy a preguntar, muchachos, y sea sincero. No tiene que contestarme que sí o que no. O sea, usted nomás sea sincero con lo que usted piensa y con lo que usted cree. ¿Usted desea tener una vida diferente? Levante su mano quien desea. Quien no hay problema. Gloria a Dios. Ok, yo creo que ustedes fueron sinceros. Ahora les voy a preguntar. ¿Creen que tienen la suficiente fe para salir adelante el día que salgan de este lugar? Amén. ¿Creen que la fe que hay en ustedes es tan poderosa para que los lleve a esa vida nueva? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Porque, hermanos, gloria a Dios. Porque con la fe, hermanos, podemos mover montañas. Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, la montaña se moverá. Y tal vez físicamente no podremos quitar esa montaña, pero está hablando de ese problema. Esa montaña tan pesada que tú piensas que no se puede mover, pues con fe, hermano, cuando menos piense te vas a dar cuenta que tú ya no estás luchando. Pero lo vuelvo a repetir, hermanos, esto siempre se lo he dicho y los que tienen aquí tiempo saben que siempre lo digo. No se trata que te preocupes tanto por tu problema de adicción, sino que te preocupes por una verdadera relación con Dios. Porque cuando tú tengas una intimidad con Dios, va a crecer una fe en ti. Y cuando en ti hay fe, va a haber esperanza, va a haber solución, va a haber transformación, va a haber renacimiento, va a haber libertad en tu vida. La libertad que tú necesitas solamente la puedes adquirir por medio de la fe en Cristo Jesús. Dígale que está enseguida. Jesús murió para que esa jaula donde estamos prisioneros se abriera. Amén. Dígale que está enseguida. Así que la jaula donde estamos tiene una puerta, pero la puerta está abierta. La puerta está abierta. ¿Sabes que tú estás encerrado porque tú quieres? Pero la puerta la abrió Jesús hace más de 2000 años cuando Él murió. Si tú estás prisionero en eso es porque tú has querido estar ahí. Pero Dios cuando murió, hermanos,
Él rompió muchas cadenas y ataduras y muchas esclavitudes. Pero nosotros hemos vivido en esclavitud porque nosotros hemos querido vivir en esa esclavitud. De hecho, no sé cuántos sepan que entre la raza negrita, morenita, que hace, ¿cómo cuántos años hace que dejaron de ser esclavos, hermano Octavio? Como 100 años. Pero fue porque ellos así lo decidieron. Cuando Jesús murió hace 2000 años ya no eran esclavos. Pero ellos se quedaron todavía con esa mentalidad de esclavitud. Tienes que romper con esa mentalidad de esclavitud y reconocer a Jesús en tu vida. Créeme, hermano, créeme lo que te voy a decir. Así como te dije ahorita, cuando tú invitaste a la adicción, al alcoholismo a tu casa, invitaste la pobreza, la tristeza, el dolor, la amargura, el odio, el desorden, la ira, la contienda, todo tipo de pecado, dolor para tus padres, ¿verdad? Todo eso llegó a tu vida. Pues déjame decirte, Jesús quiere romper con eso y quiere que venga la felicidad, el perdón, el olvido, el alivio de tu corazón, la libertad verdadera, el gozo, la disciplina, el orden, el respeto. Que abunde la presencia de Dios. Los frutos del Espíritu Santo, en pocas palabras, el amor, la paz, paciencia, benignidad, templanza, abundancia. Todas estas cosas que son el fruto del Espíritu Santo. Por fe, hermanos, podemos recibir nosotros el fruto del Espíritu Santo. Si viera qué precioso es el fruto del Espíritu Santo. Y claro que nosotros también de pronto fallamos en esos frutos. No voy a decir que siempre estamos bien contentos y bien alegres y con templanza y con bondad, ¿no? Sí es cierto que también de repente nos equivocamos. Pero hay frutos en nuestras vidas. Necesitamos fe, hermanos. Necesitamos fe. Necesitamos más fe. Aún nosotros como creyentes necesitamos más fe para salir de nuestra casa, para salir de nuestra iglesia a predicar. Hay mucho espacio en el cielo. Muchas personas, digo yo, pues a lo mejor no predican porque piensan que no vamos a caber allá, pero no, sí vamos a caber. Hay espacio para predicar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces ustedes piensan que su fe sí es suficiente para hacer una vida diferente. Amén. Una fe en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes se comprometan más con Dios, no con nosotros ni con el centro, sino ustedes mismos con Dios, porque comprometernos con Dios es algo íntimo, es algo muy personal. Y una manera de comprometerse es que ustedes empiecen a orar y que ustedes empiecen a leer la Escritura. Hermanos, créame, sin la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios no puede ser lavado nuestro corazón, porque el lavamiento de nuestra vida dice que fue lavado por medio de la palabra de Dios. Fuimos lavados por el agua del lavamiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, hermanos, empieza a limpiarse nuestro corazón. Empezamos nosotros a limpiarnos. Necesitamos leer más la palabra de Dios. Y para leer la palabra necesitamos fe. Porque cuando la fe se acaba el ánimo de leer la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo con eso quiero terminar con este mensaje. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que tú en tu corazón hables con Dios. Tú habla con Dios tu situación, tu manera de pensar, tu problema, tu situación, cualquier cosa que tú traes en tu corazón o lo que tú pienses que te ha llevado a este lugar. Y yo quiero que hables con Dios y le pidas ayuda, le pidas que te perdone o le pidas que te liberte en nombre de Jesús. Pero yo voy a orar por ti, pero yo quiero que tú hagas una oración personal con Dios, que tú hables con Dios personalmente. Amén. Oramos. Padre, en esta tarde te doy gracias, mi Señor Jesús. Gracias porque tu palabra es suficiente para que los corazones puedan ser limpiados y sanados. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, podemos refrescar nuestra vida y nuestra mente. Gracias, Señor, porque entendemos que el problema de la adicción es simplemente el síntoma del verdadero mal. El mal está en nuestro corazón, pero cuando tú lo habitas, cuando tú llegas a nuestras vidas, hay libertad para nuestra vida, Señor Jesús. Por eso clamamos en tu nombre, Señor Jesús, porque creemos, porque confiamos, porque por fe sabemos y entendemos, Señor, que tú nos puedes dar una vida nueva. Yo oro por cada uno de los internos, por cada uno de los que nos acompañan, nos visitan esta tarde. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que traigas sanidad a estos corazones y que pongas esa porción de fe que tú prometiste para cada uno de nosotros. Una fe del tamaño de una mostaza es suficiente para que se mueva la montaña. El problema de la adicción se puede mover, el problema del alcoholismo se puede ir en el nombre de Jesús, simplemente por fe. Así que estamos aquí predicando tu palabra porque lo has hecho en nosotros, porque sigues trabajando en nosotros, porque sigues perfeccionando nuestras vidas, Señor, y por eso estamos aquí en este lugar compartiendo de tu palabra. Creo fielmente y por fe que tú vas a orar en la vida de los corazones de cada uno de los internos, en el nombre de Jesús. Amén.